presentación. Bien, hoy vamos a hablar de mezclas ITB versus OTB, sus pros y sus contras, ¿no? Cuando decimos in the box, ¿no? ITB, mayormente conocido por ITB, sencillamente se dice así. Nosotros nos referimos a lo que es la mezcla en el dominio digital, tanto en la etapa de proceso como en la etapa de conversión, o sea, full digital. Cuando nos referimos a OTB, nos referimos a un sistema donde con ciertas conexiones se procesa por fuera del secuenciador lo que sea que tengamos que procesar. Por si cabe alguna duda, un secuenciador es un workstation, ¿entendés? Usualmente, o sea, castellanizado sería secuenciador. Entonces dice que cuando nos referimos a ITB, nos referimos a mezclas que se hacen solamente en el dominio digital, como les decía, o usando solo las opciones que nos puede brindar el secuenciador y los plugins. En este caso, la caja no es otra cosa más que una analogía a la torre de nuestro CPU o el cuerpo de nuestra notebook, en donde se procesará todo. A diferencia de un pasado no tan lejano, hoy por hoy, la oferta de secuenciadores y plugins es muy variada. Podemos encontrar desde compresores, limitadores, ecualizadores de diseño propio, hasta emulaciones de circuitos considerados imprescindibles e incluso emulaciones de canales de la consola. Bueno, vamos a ver justamente en la próxima clase qué es esto de un canal de una consola, pero bueno, lo vamos a dar con SSL porque me parece que a mí junto con Lindell, ¿lo tienen a Lindell? Las consolas Lindell Audio. Noche. Bueno, SSL y API se llevaron, bueno, y NIV se llevaron toda la fama del mundo en consolas. Y Chandler, y las consolas Chandler y las Lindell quedaron así como en un lugar lejano, siendo que son unas máquinas increíbles. Pero bueno, Lindell también tiene una emulación muy bien lograda, realmente muy bien lograda. Les diría que mejor lograda que SSL, ¿no? Yo tengo algunos plugins de emulación del SSL y te digo que el Lindell está bastante mejor que la emulación de canal de consola de Waves. Así que chequeen Lindell, se escribe como suena, pero con 2L al final. Y lo que quiero que hagamos acá un hincapié especial es en qué es el canal de la consola. El circuito, digamos, o sea, la emulación de un circuito puede ser un Pultec digital, ¿no? Emulan el comportamiento, tanto distorsivo como limpio, de un circuito en especial, ¿no? Cuando hablamos de, qué sé yo, en SSL, bueno, hay una distorsión mínima y hay mucho más control. Y cuando hablamos de, por ejemplo, Pultec, vemos que el control no es el fuerte, sin embargo el coloramiento armónico y la aparición de armónicos de órdenes posteriores al fundamental empieza a ser modelizado, ¿no? No empieza a ser, ya está totalmente modelizado y ante ciertos estímulos existe o no un comportamiento distorsivo por parte de, por supuesto, la emulación circuital. Incluso también, hablando de emulaciones circuitales, podemos hacer mención de las revisiones circuitales, ¿no? Porque tenemos que entender esto de manera bastante clara. Los circuitos no se mantienen impolutos a través de los años. Incluso los mejores desarrolladores del mundo, dueños de las patentes de los mejores procesadores del mundo, van revisando sus circuitos a través de los años, no para descartar el anterior,
sino para tener un nuevo resultado que se vincula estrictamente con la venta de los dispositivos que estemos mencionando, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien tiene alguna revisión circuital de algún dispositivo que me pueda decir, claro, este dispositivo tiene revisión 1, 2 y 3, o A, B y C, o alguien escuchó alguna vez hablar de revisión circuital, que es muy distinto a emulación circuital? Yo No, creo no. que Bucci había dicho Sí, algo, ¿no? claro. Cuando fuimos a la masterclass esa. Sí. Claro, bueno, a ver, no es raro en absoluto que el dueño de una fábrica de dispositivos revise, haga revisiones circuitales distintas de sus propios dispositivos, claro, más a su favor. Quiero que lo entendamos bastante claro a esto y que no tengamos ningún tabú en hablar de que las empresas existen solo para generar dinero y no para potenciar el arte y todas esas cosas. No, eso no es cierto, o sea, les pagan para eso, ¿no? Y quieren vender. Por ejemplo, Uchi ahora está haciendo una revisión circuital, que la vamos a tener en el estudio la semana que viene, a ese dispositivo, que es un bus compresor que tiene salida por transformadores. Ustedes saben que si el transformador está en la salida no tiene nada que ver con la capacidad de potencia, no tiene que ver con el funcionamiento primigenio del dispositivo, porque si no tendría que estar en la entrada del dispositivo. Existen esos dos transformadores, estamos hablando de un dispositivo estéreo, un bus compresor raqueable es un dispositivo estéreo, y existen esos dos transformadores con el único objeto de ¿qué? ¿De qué? De colorear, de generar un comportamiento distorsivo. Comportamiento distorsivo es que, por favor, que se entienda esto de comportamiento distorsivo es igual a aparición de armónicos de órdenes posteriores a los armónicos fundamentales. Digo los armónicos fundamentales porque bueno, si cambiamos de fuente, cambió el armónico. Entonces, claro, no es una locura. No es una locura que el dueño de una fábrica como Pablo Bucci, que desarrolla y que emula y que trabaja un poco de cada cosa, no es una locura que él mismo se quiera revisar sus propios circuitos o los circuitos que él emula. Por ejemplo, yo hablo muy bien de su 1176 y de su Pultec. Él ha hecho, bueno, de esos dispositivos algo realmente no tan alejado, bastante alejado a nivel sonoro, pero no alejado a nivel calidad, ¿no? Eso es un gran mérito, teniendo en cuenta que además es industria nacional y que hay que apoyar a la industria nacional. Entonces, bueno, nada, toda esta explicación viene dada por el entendimiento de que los plugins hacen exactamente lo mismo que las revisiones circuitales o tal y cual cosa. En plugins podemos hablar de, ya que vine a decir esto del 1176, de la revisión circuital. En los plugins, por ejemplo, es muy usual que si uno abre un plugin de un LA76, 1176, es muy común que lo podamos pasar de Blacky a Bluey, el que es plateado con la franja azul. Eso es una revisión circuital A y B, o A y C. Por ejemplo, mi 1176 es C, el de Urey era B. Y el A es también de Urey, que es el plateado con esta franja azul que les comentaba recién. Bueno, algo que es necesario entender sobre las mezclas digitales es que las mismas han cambiado, ¿no? En el pasado la idea no pasaba por usar los plugins para todo aquello que no se podía lograr usando solo equipamiento analógico. Y hoy por hoy lo que se busca es una mezcla de lo mejor de ambos aspectos, el comportamiento digital de precisión y el comportamiento analógico de ciertas funciones. Otro parate más vamos a hacer. Revisemos esto.
ya que estamos hablando de revisiones, revisemos este párrafo. Decimos que el audio digital es preciso. Y como que la explicación se hizo media difusa cuando hablamos de el comportamiento analógico. ¿Ustedes consideran que con una consola, con la mejor consola del mundo analógica, una SSL EJ9000, por ejemplo, valuada en $800.000, ustedes harían sustracciones muy precisas? Digo, sacarle un armónico, un redolante con esa consola de más de $500.000, o usarían un plugin. La consola se lo va a permitir si lo quieren hacer. Yo usaría un plugin. Bien, Pina usaría un plugin. Y los demás no saben, no contestan. Yo creo que las condiciones físicas nunca son las mismas, entonces como que siempre lo analógico tiende a variar el comportamiento todo el tiempo. Entonces, para ser No súper mega es, preciso, yo iría claro, con un plugin. no es tan preciso. Bien, no es tan preciso. Y sí, la mayoría está diciendo lo más lógico en realidad, lo que hace casi todo el mundo, que es directamente aprovechemos. No porque, a ver, tanto en el curso nuestro como en este apunte, se puede malinterpretar y empezar a hablar como locos de lo bueno que es el audio analógico y despreciar el audio digital por, no sé, por lo que sea. No es el objetivo es empezar a entender que cada uno de los aspectos tiene comportamientos distintos y funciones que están muy buenas, realmente muy positivas en ese dominio, hablo de dominio digital, dominio analógico. Pero sí, por ejemplo, yo he laburado en algunos estudios y teniendo a disposición una consola o dispositivos analógicos, sí, claro, no, lo que tiene de muy, muy positivo el audio digital es la precisión, realmente muy preciso. Por ejemplo, ayer con la comisión A, que son algunos de sus compañeros, estábamos probando la compuerta analógica y todos llegamos a la conclusión que la compuerta analógica le daba un tono distinto, pero que no era lo que nosotros esperábamos, ¿no? Pues nosotros estamos esperando la precisión increíble que tiene un plugin y no existe eso en el analógico. De manera tal que, bueno, ya ahí ya tenemos un punto muy a favor del dominio digital. Sí, o sea, es algo, yo diría que es algo que tiene el, el sonido digital, que no lo tiene el analógico, pero no quiere decir, o sea, como que es bueno y malo que el analógico no sea tan preciso también. O sea, es bueno que no sea tan preciso también. Y sí, porque es más musical. Claro, O sea, si a mí exactamente. me No es pones tan... todos los armónicos en fila y todos iguales y todos igual de tratados muy, muy, muy precisamente, empieza a sonar digitaloide, ¿entendés? Empieza a sonar Claro, claro. poco humano. Bien, entonces podemos decir que se usan plugins de precisión para algunas tareas en las que el resultado es mejor con ellos. Por ejemplo, filtros de fase lineal, ecualización correctiva quirúrgica, compresión multibanda, y se pueden usar plugins que emulen o tengan cierto comportamiento a su par analógico para cuestiones como compresión musical, ecualización aditiva, procesadores de tiempo, ¿no? ¿Qué es un procesador de tiempo? ¿Qué es un espacializador? Tenemos dentro de las grandes familias del audio la familia de los armónicos, generadores armónicos. Tenemos los procesadores de tipo dinámicos. Tenemos, ¿no?, los procesadores de modificaciones espectrales. Tenemos los moduladores
y tenemos los espacializadores. Bueno, si hablamos de chorus, de flanger y esos, y todas sus variables, estamos hablando de los moduladores. Pero un espacializador es un delay, es una reverb, es un eco. Es importante saber esas cosas. Bien, de manera tal que, bueno, a ver, si yo pongo un delay digital, puedo controlar precisamente todas sus repeticiones. Y si pongo un delay analógico o un delay a cinta como el Roland, tan famoso, digamos que va a ser medio difuso el sentido de la repetición. De manera tal que si yo quiero hacer, por ejemplo, una guitarra súper popera, súper clean, haciendo alguna figuración más o menos que permita la reproducción eh, de repetición, digamos, bueno, sería otro punto muy a favor del audio digital, ¿no? Eso es importantísimo. Bueno, vamos a pasar a Pregunta, Rodri. ver. Sí. Como que lo analógico tiende a aleatorizar esa repetición, sí, el tiempo que tarda, o sea, obviamente no va a ser súper mega impreciso, pero como que se corren un poquito. Sí, no sé si es, no sé si es que se corre, sino que se vuelve difuso, donde la repetición empieza a perder orgánicamente eh, su comportamiento primigenio, digamos. ¿Se entiende? O sea, la segunda repetición va a ser más o menos parecida a la primera, la tercera va a ser más o menos parecida a la Como que segunda. varían la repetición. Claro, ¿viste? De igual Ok. manera, a ver, es otro audio. Y sirven los dos, pero en lugares distintos. Sí, depende de la búsqueda. Claro. Vamos a hablar de las ventajas. El ruido es casi inexistente. El ruido inherente del sistema digital es prácticamente nulo y por lo general atribuible a la sala de grabación o a los propios medios con los que se graba, como el micrófono o el preamplificador. Si es un micrófono de entrada de gama y un preamplificador de entrada de gama, de alguna placa de entrada de gama, bueno, es bastante probable que cuando empecemos a procesar duro esa señal, empiecen a aparecer problemas que no son del dominio digital, sino de problemas, digamos, más relacionados a la parte técnica, operacional de qué vamos a usar, qué usamos y cómo lo usamos, ¿no? No es nunca lo mismo usar un Neumann U87 que un micrófono, qué sé yo, no me acuerdo, CAT creo que se llamaba la marca, es un micrófono muy barato, realmente son desechables. Eh, Porque, nada, incluso van a ver, a mí me pasaba, yo antes de comprar mi primer micrófono bueno, eh, me pasaba que tenía un micrófono Audio-Técnica que más o menos andaba, ¿viste? Era el 2035, creo que se llamaba, 2025 o algo así. Pero cuando empecé a mezclar duro, cuando empecé a mezclar más fuerte y con técnicas más agresivas para conseguir resultados más competitivos, me di cuenta que todas mis voces se rompían. Todas mis voces no soportaban el procesamiento. Ese procesamiento difícil, donde uno se tiene que apoyar en la electrónica para que suene bien. Bien, esta, ¿cómo es? Esta ventaja yo creo que es una de las mejores ventajas que tiene el audio digital, que es repetible. La posibilidad de replicar una mezcla, en una mezcla, lo que hicimos el día anterior es una de las ventajas más importantes y uno de los factores que más tiempo nos ahorra en comparación de la contraparte analógica. Hay que decir que puede ser una desventaja también porque contribuye con el fenómeno de la inseguridad y de tener varias versiones distintas de una mezcla que en realidad no cambian. Claro, que estás todo el tiempo ahí retocando. Claro.
Vamos a suponer, esto no debería estar grabándose, pero se la tiro igual. Vamos a suponer que ustedes tienen, no sé, algo como para arrancar a decir que tenemos audio analógico. 25 millones de pesos en máquinas. O 20 está bien. O 15 está bastante bien. No son tantas máquinas, lamentablemente, porque la moneda nuestra no vale nada. Pero vamos a suponer que tenemos esas opciones, que serán, no sé, un Launchbox, porque básicamente un Launchbox vale eso. Tenemos 10 o 9 procesadores dentro de un Launchbox, estamos hablando de 10 slots. Bueno, cuando hay que hacer el recall, hay que hacer el recall y hay que hacer la bajada y hay que seguir adelante. Y cuando hice la bajada no pienso más en lo que hice. Ya, si lo hice es porque considero que estaba correcto. Y aparte, Sí. eh, ya está, uno tiene que confiar en su proceso y respetarlo. Ujú. También te hace depender más de eso, de uno ser más consciente. Sí, de hecho una de esas es la ventaja de OTB. Chicos, ustedes imagínense que en el método ITB, que lo vamos a retomar, ahora vamos a dar un poco de audio analógico, pero lo vamos a ir mechando con audio digital y después vamos a volver a audio digital para que el método quede pautado, ¿no? El método, cuando hablo del método digital, hablo de lo siguiente. En el método digital no se borra la etapa de control. En el audio analógico sí, yo hago la etapa de control, la etapa analógica y borro la pista y me quedo con la nueva. En cambio, en el audio digital me queda la etapa de control en una pista de audio y la etapa adictiva en una pista auxiliar. Por una cuestión visual, por una cuestión de separar los procesos, por una cuestión de trabajar de manera prolija y profesional. Pero así todo, yo tengo a disposición de deshacer mi etapa de control y hacerla de nuevo, y ahí empiezan los grandes errores. Pues voy a ver que se me está colapsando el redoblante, que es lo más común del mundo, o los overheads. Y voy a ir a la etapa de control, a empezar a mover cosas, y después voy a seguir en la etapa aditiva, a seguir moviendo cosas, y empiezo a hacer un desastre, me empiezo a alejar de mi propio criterio, empiezo a romper las decisiones de mezcla que yo mismo tomé, a lo mejor el día anterior, a lo mejor 3 horas antes. Imagínense que, vamos, un profesional no trabaja de esa manera. Entonces, yo creo que es bastante complejo esto de la sensación, ¿no? En lo que yo describí como el fenómeno de inseguridad que genera el audio digital. Pero ahora estamos en las ventajas, así que lo que podemos decir es que al ser repetibles, tenemos muchas más ventajas a la hora de trabajar más rápido, ¿sabes? Y tal y cual cosas. Bien, importar los datos de otra sesión, esto es hermoso. Otro aspecto en favor de las mezclas digitales es el hecho de permitirnos importar datos de otra sesión y acelerar los tiempos. Supongamos que tenemos que mezclar 10 canciones de un mismo proyecto, estoy hablando de un disco. Bueno, las mezclas se van a parecer entre sí y por eso la posibilidad de aplicar la misma cadena de procesamiento para tener un sonido de base similar es súper importante. Esto nos posibilita tener un hilo conductor a la hora de mezclar un disco y que el sonido final sea homogéneo, de tal manera que no todo este peso recaiga sobre la masterización, ¿no? No malinterpretar este último renglón. Estamos hablando de que todo el peso caiga en la masterización por una mezcla, digamos, poco precisa. No es que hacemos la etapa de control y pasamos a la masterización, no, ni cerca. Múltiples instancias de un procesador, esto es increíble. Esto quiere decir que si tenemos un plugin podemos usarlo las veces que consideremos necesarias o que aguante el CPU. Supongamos que tenemos un buen plugin que emula al LA2A, lo cual es bastante complejo de conseguir. Podemos usarlo en 10 pistas al mismo tiempo. ¿Se imaginan lo que costaría hacer eso en una mezcla analógica? En serio, chicos, ¿se imaginan lo que es?
poner 20 LA2A o 10 LA2A. Hablamos de un dispositivo que vale entre 1 y 1.5 millones de pesos. Imagínense, se están ahorrando literalmente No, 10 millones de pesos. 10 millones o 15. Es una locura. Pero ¿cuál es el real, ¿no? el real inconveniente? Puse este ejemplo porque yo soy un gran crítico de los emuladores de LA2A. Lo que es realmente difícil es conseguir un plugin que emule realmente bien al LA2A. Yo todavía no lo conozco, excepto el de Universal Audio Legacy. Los Legacy no necesitan un satélite, chicos, para ese. ¿Saben lo que es un satélite? no. Bueno, algunas marcas de muy alta gama necesitan que su DSP procese sus propios plugins. Esto viene de, bueno, a ver, básicamente eso hace un sistema HDX. Nada más que el HDX viene con un PCI Express que se conecta directamente a la placa madre. Universal Audio tiene un dispositivo que se llama satélite, que el satélite lo que hace es procesar desde ese dispositivo, procesar el comportamiento del plugin, de manera tal que se consigue algo bastante similar a lo que es un sistema HDX, que dicho sea de paso, un sistema completo HDX vale $12.000. En cambio, un satélite de Universal Audio puede estar en los $1.800. Está bastante bueno. Ahora, Universal Audio empezó, de hecho no, ya lo hace desde hace un tiempo, y sacó unos plugins muy buenos, que creo que valen $180 o $280. Te vienen 7 plugins, realmente muy bien logrados, y no necesitas el satélite para que funcionen. Directamente lo pagas, lo licencias y los tenés como cualquier otro plugin. Y está buenísimo porque UAD, Universal Audio, lo que tiene es que ellos son los verdaderos dueños de los dispositivos que modelan. ¿Entendés? Ellos realmente tienen la data. Y eso está buenísimo. Entonces, múltiples instancias de un procesador. Esto quiere decir que podemos poner todo lo que querramos. Bien, el sistema se mantiene. Uy, ustedes que dieron cinta analógica, esto los tienen clarísimo. Que el sistema mantiene la respuesta con múltiples escuchas. ¿Qué significa esto? Que no se gasta la cinta. El sistema de reproducción digital, al no producir un desgaste sobre el medio de reproducción con cada vez que se reproduce el material, permite múltiples escuchas, tanto en la grabación como en la mezcla, sin pérdidas en la respuesta en frecuencia u otro tipo de componente. Esto en contraste con los sistemas completamente analógicos que presentan un desgaste propio de la cinta. La cinta, cuando se empieza a gastar, a la X cantidad de horas de uso, empieza a sonar como o con un pitch un poco más bajo, o a lo mejor se pone muy aguda, y esto en el audio digital no pasa. Automatización total, esto es lo mejor que tiene la mezcla digital. Sabemos que para que una canción tenga movimiento y se mantenga atractiva durante toda la duración de la misma, debe presentar cambios. Es en ese sentido que en la mezcla intentamos ayudar los cambios ya existentes en la canción. Por ejemplo, cambiando la ecualización que usamos en la estrofa, en algún elemento respecto al estribillo, o colocando más reverb en una parte particular del tambor. Por ejemplo, en la estrofa. Y en el estribillo, ya la reverb. Y a lo mejor en la estrofa a la cantante le ponemos un poco más de graves, y en el estribillo le hacemos un filtro pasaltos aprox en 200 Hz y una colita con un Pultec arriba, muy arriba, te estoy hablando de
14, 13, 12, 16 kilohercios, y en el estribillo va a sonar totalmente distinto y con otro aire. Eso hacerlo con la consola necesitas de varias personas, con los dos brazos y además que sepan usar la consola. Es bastante complejo hacer una automatización en tiempo real en el dominio analógico. Pero en el dominio digital se puede hacer todo por pasos, está buenísimo, no hay problema con nada, todo es siempre compatible, podemos hacer realmente cualquier cosa, imagínense que si yo quiero automatizar eso que yo les dije de la voz con un filtro, si yo agarro una consola o agarro, qué sé yo, mis propios dispositivos, mis propios ecualizadores, mis filtros analógicos no llegan a 8000 Hz, llegan a 200 o a 120 a 80 en el caso de los Pultec. Entonces, ustedes imagínense que ya lo digital tiene otras acepciones que están muy buenas. Pero como todo tiene un rasgo malo, vamos a hablar de las desventajas ITV. El sonido, puse. Sí, esto es durísimo, pero les aseguro que es real. La primera desventaja que tiene es el sonido. A decir verdad, las mezclas ITV no suenan necesariamente peor que las OTV, depende mucho del contexto, pero es cierto que hay cosas que no se pueden hacer en las mezclas ITV, como exigir un compresor demasiado sin que introduzca problemas sonoros audibles, como ese que parece un sonido hiss. Todos lo habrán escuchado cuando se zarpan con la compresión, ¿eh? Sí, o cuando le dejas prendido el 50 o 60 Hz al CLA, Claro, a los sí, CLA. sí, eso es terrible, no lo prendan. Eh, pero bueno, acá tenemos, o sea, arrancamos picantes. Entonces, pues si ya hablamos de que la desventaja de ITV es el sonido, y sí, de cualquier manera yo banco esto. O sea, yo lo escribí y para mí esto es cierto. Por supuesto que con un sistema HDX esto cambia, ¿no? Porque, a ver, los grandes ingenieros del mundo que protegen el audio digital, todos mezclan con el sistema HDX, nadie mezcla así, con un plugin craqueado. Y si hablamos de HDX, hablamos de arrancar en $10.000. Para poner un plugin arrancamos en $10.000, más lo que salen los plugins, porque el HDX no viene con plugins, excepto los de Avid nativos, los DigiDesign, que son una bomba igual. Pero a menos que sea ese factor de dominio digital, el sonido digital que no viene de un sistema HDX o de cualquier sistema similar no es superior al sonido, el sonido que se logra en el audio analógico. Inclusive, aunque no haga nada el dispositivo, aunque literalmente no haga nada el dispositivo, ya la señal imprime algo distinto, muy musical, que el audio digital no lo va a hacer. Si el plugin no hace nada, posiblemente nada se imprime en la señal. Y cuando digo posiblemente, digo estoy 90%, 95% seguro de lo que digo. Excepto esos plugins que, como el LA2A de Waves, que es nefasto, vos lo pasás por ahí y suena más fuerte. Y no sabemos por qué, pero pasa eso. Bien, yo creo sin duda, la razón por la cual en el curso hablamos tanto y todo el tiempo de audio analógico. Esto tiene que ver, ¿no?, con la forma en la que se enseña. Y hablamos de la curva de aprendizaje. No es que sea intrínsecamente más difícil hacer mezclas digitales, sino que la combinación de habilidades necesarias para la producción musical, que data de la grabación, la mezcla y la masterización, hace que tengamos que saber un poquito de todo, ¿no? Además, la cantidad de herramientas que existen en el mundo digital son tantas que aprender a usarlas puede llevar mucho tiempo, distrayéndonos de lo que importa. En el mundo analógico, las cosas pueden ser mucho más sencillas.
Esto también lo vamos a remarcar porque es una realidad absoluta. Esto nadie puede pensar distinto porque el audio analógico tiene tantas limitaciones que se vuelve más sencillo todo. Obviamente, a ver, vamos a suponer las personas que tienen sistemas híbridos, no vamos a hablar de estudio Panda, que tienen paredes e islas de una isla, ¿saben lo que es una isla, no? Le dicen islitas. Bueno, son muebles donde van dispositivos. Cualquier persona que tenga un sistema HDX, más o menos, perdón, un sistema híbrido más o menos lindo, tiene esas herramientas. Y como gastó todo el dinero que sale, y yo creo que por lo menos si se gastó 20, 25 millones de pesos, yo creo que por lo menos se leyó los manuales de lo que tiene. Por lo menos. Y además habrá hecho un par de pruebas que no estaban en el manual. De manera tal que el propietario, digamos, del audio analógico está en la obligación de no poder distraerse y concentrarse en lo que realmente importa, que es, tengo este dispositivo, le voy a sacar el 100% del jugo a este dispositivo porque es el mío, porque es el que me tocó tener, porque es el que pude comprar, o porque es el más pro del mundo y tengo la suerte de poder tenerlo. ¿Entendés? Por ejemplo, a mí me pasó con el Chandler Devil Compressor. Ese es un dispositivo de edición limitada y es mainstream hoy en día en voces. Es mainstream. Y cuando leo el manual de Chandler era casi chistoso. Y cuando digo casi chistoso, digo era preocupantemente chistoso. Eh, Hablo de, a ver, es un dispositivo realmente caro, como para que el manual no me diga nada. Entonces, bueno, seguí buscando y llegado un momento donde me sabía el manual de memoria, pero no me decía shades copados, me decía el principio de funcionamiento, el esquemático y después cosas como en esta instancia se debe hacer uso del oído más que del búmetro. Sí, eso lo sabe cualquier persona que use audio analógico. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Me tuve que concentrar en eso. Fueron 2 semanas de concentrarme solamente en ese dispositivo y me lo llevé a otro estudio de grabación, me lo llevé al mío, ya estaba en el mío, me lo llevé a otro, hacíamos pruebas, lo poníamos a grabar, lo poníamos a mezclar, lo exigíamos, no lo exigíamos, cambiábamos las configuraciones, hasta que hoy en día ni siquiera necesito mirar el dispositivo para usarlo. ¿eh? Esto es lo que yo quiero porque, a ver, esto que dice acá, distrayéndonos de lo que importa, puede sonar súper ofensivo y no quiero que usted, digamos, desarrollen esa acepción, ¿no? De casi ser peyorativo cuando se habla del audio analógico, del audio digital. Pero realmente cuando uno hace uso o es propietario de o trabaja en un estudio donde es una obligación usar los dispositivos, bueno, el leer manuales se hace una costumbre, probar cosas nuevas se hace una costumbre. Bien, de la mano de lo que veníamos hablando recién, demasiadas posibilidades. Como ya mencioné, el hecho de que las posibilidades sean casi infinitas en el mundo de las mezclas digitales, en cuanto a número de pistas, overdubs, instrumentos virtuales, etc., es tanto una ventaja como una desventaja. El problema es perder la perspectiva y terminar usando cosas porque las tenemos a mano o llenando nuestras mezclas con elementos innecesarios. Es una paradoja similar a la era de las telecomunicaciones, donde hay cada vez menos interacción humana, ¿no? Todo es por una app y básicamente todos hacemos eso. Hablamos todo el día con gente, pero sin embargo a lo mejor en el día vimos a 3 personas, digamos, enfrente. Entonces esto de tener demasiadas posibilidades también es un problema. Inclusive van a tener alguna vez le va a tocar tener una pista y decir, bueno, creo que tengo que poner un compresor y un ecualizador, pero a lo mejor la pista ya sonaba bien. Entonces, si vos tenés X cantidad de ecualizadores y X cantidad de compresores, y
que no sea una locura de cantidad, uno empieza a analizar esas cosas. O empieza a analizar esto de decir, bueno, no pongo un compresor, no pongo un ecualizador, pongo un preamplificador y preamplifico la señal, porque de esta manera logro esto, porque no quiero toquetear tanto esta señal, porque me gusta cómo suena. Bueno, hay un vicio muy grande que yo cuando yo tenía su edad, a los 20 también, yo tenía el vicio de poner plugins porque ya estaba escuchando lo que era el compresor, ya estaba canchero, ¿viste? En el método, y me di cuenta un tiempo después, unos años después, que, uno tiende a confiar tanto en una receta de cocina, porque en la receta de cocina nos sentimos protegidos, que hacemos muchas cosas que son innecesarias, o contraproducentes para que la mezcla suene competitiva, ¿no? Que es el único objetivo de una mezcla. De manera tal que haya tantas posibilidades es una desventaja. El autoaprendizaje. El autoaprendizaje es una realidad que vas a tener que afrontar tarde o temprano. Yo estudié, bueno, esto no lo saqué esto no lo redacté yo esto lo agarré de otro lado, pero yo no estudié ingeniería de sonido, yo estudié ingeniería de mezcla. Y hasta el día de la fecha me sigo enseñando cosas o aprendiéndolas a través de terceros. Y aunque suene algo nostálgico, de una época que yo no viví tampoco, en los años dorados del audio analógico era común la figura del mentor en el estudio, que era la persona que te iba guiando desde ser el que hacía el mejor café con leche a ser un ingeniero de mezcla o masterización. Hoy por hoy uno tiene que ser su propio mentor y eso exige disciplina. Yo tuve mucha suerte en mi vida, yo realmente esto lo viví, yo tuve un mentor, a mí alguien se sentó al lado mío sin cobrarme y se quedó muchas horas, muchos días conmigo, tanto, no sé, para decirles, un día mezclábamos, otro día agarrábamos una consola de sonido en vivo y practicábamos enrutamientos, y agarrábamos otro día una pachera y después agarrábamos compresores analógicos y me hacía escuchar, o me invitaba a trabajar, ¿no? A hacer trabajos donde yo podía ver cómo se trabajaba de esto, cómo era la experiencia laboral, digo. Lo cierto es que hoy en día la única manera de que esto pase es que o paguen un curso o tengan la suerte de tener un amigo ingeniero de mezcla, ingeniero de mastering, y que, nada, caerle bien a esa persona y que te invite a trabajar. No sé, no existe otra manera. Y el autoaprendizaje para mí es una desventaja en la primera instancia de la educación de una persona que se quiere dedicar a esto. El autoaprendizaje, en un momento dado, como por ejemplo yo con el Chandler Devil Compressor, yo tuve que autoaprender algunas cosas, pero ¿qué pasa? Es distinto una persona que hace 10 años que trabaja de esto, que autoaprenda cosas, a una persona que todavía no escucha la distorsión armónica cuando la distorsión armónica es menor que el 1%, y que quiera aprender el comportamiento distorsivo de un transistor, que quiera aprender a escucharlo, o a distinguir entre una compresión con representación armónica distorsiva en los graves u otra en los agudos. Le estoy hablando de una válvula y de un transformador. Es realmente peligroso. Realmente peligroso, ¿por qué? Yo, gracias a Dios, tengo muchos alumnos y con los que más me cuesta hacer que progresen es con los que vienen mezclando y arrastrando vicios desde hace años. Eso es el gran problema del audio digital, el autoaprendizaje. Vamos a hablar de mezclas OTB. ¿Hasta ahora tenemos alguna duda? No, yo no. No. Bien. Estamos bien, estamos bien. Las mezclas OTB, en el sentido más estricto de la palabra, son aquellas mezclas que
en las que solamente se usa el equipamiento externo al secuenciador y la computadora. Hoy por hoy, muy pocos proyectos se hacen de esta manera y por lo general o bien son proyectos de muy alto presupuesto o bien están relacionados con la nostalgia vintage o el gusto intransigente por lo analógico. Algo que, de más está decirlo, es totalmente respetable. Esto sí lo redacté yo, este párrafo. El único que no redacté fue el otro, pero porque me pareció realmente muy interesante el artículo de Jorge. Bien, hay una cuestión. Yo acá utilicé esta palabra porque es la que no quiero que ustedes, no quiero, digamos, que salgan ni de esta clase ni del curso, que cuando salgan del curso realmente van a saber un montón de información y aplicaciones, van a saber aplicar, pero esta palabrita no está bien. El gusto intransigente por lo analógico. A ver, yo no me presto a las charlas de cerveza, yo le digo charlas de cerveza y maní, ¿viste? Charla de bar. De esto de sentarse y hablar de que no, porque el audio analógico es mejor, porque fíjate, porque Pink Floyd. Eso es intransigencia. Algo muy similar al fanatismo, ¿no? Viste que el fanático realmente no piensa por sí mismo, está totalmente cegado por una idea propia, digamos, y acá pasa lo similar, ¿viste? Aunque sepamos que el audio analógico, a ver, sepamos por qué lo usamos, no sabemos por qué nos contaron, ni tampoco sabemos por qué lo vimos en YouTube. Ustedes tienen la posibilidad de saber por su propia experiencia las ventajas del audio analógico, que a lo mejor hoy por hoy no las están escuchando a todas, porque es un proceso, pero a través del aprendizaje del curso vamos a ir cada vez dándonos cuenta de más cosas a la hora de mezclar con dispositivos. Pero que no se vuelva una intransigencia, ¿no? Porque si no también parece raro. La evolución del audio analógico, vamos a hablar de esto. Los procesos de grabación, mezcla y masterización fueron evolucionando con el tiempo. En un principio la mezcla la hacían los músicos, el director de la orquesta y la ubicación de los micrófonos. El concepto de mezcla en sí no existía y ya el hecho de poder dejar música para la posteridad era suficiente. Con la invención... quiero aclarar esto. ¿Qué significa que la mezcla la hacían los músicos? Y que ellos iban eligiendo los sonidos ya de entrada. Porque le gustaba tal amplificador, tal guitarra, tal... O me Como los estoy mezclando. pedales, todas esas cosas, puede ser. Sí, bueno, bien. O sea que lo que me están diciendo, en otras palabras, es que desde la composición y la interpretación a posteriori se construía la nivelación o la compensación del espectro frecuencial aplicado a la obra, ¿no? Me están diciendo eso. Bien. Claro. A lo mejor sea una pregunta de examen. No, No, sí, tal cual. los Tal mato. cual. Si les digo eso, los mato. Bueno, Peor que campo, boludo. ¿cuál de estas mezclas no eran, no eran hechas por el ingeniero de mezcla, pero tampoco por el compositor? Respuesta A, el concepto de mezcla no existía. Respuesta B, no sé. Respuesta C, todas son correctas. O sea que la A y la B también son correctas. No, sí, Dios santo. Por favor, no te conviertas en eso. Por No, favor. no, por favor. Yo también me lo digo. Ojo que el examen final del curso se pone picante. Te Puede convertí faltar en el campo. cheque. Y Te posee. claro. Bien, entonces con la invención de la cinta magnética para grabar audio se empezaron a hacer las primeras mezclas con las pistas disponibles. Ahí se mezclaba usando una pequeña consola de mezcla que daba distintos niveles a las fuentes.
los chicos que están en tecnología 2, esto lo tienen súper en carne viva, porque lo deben acabar de dar hace, no sé, 2 meses, un mes. Bien, después, y de la mano del bounce, vino la grabación multipista. Y fueron 2, primero fueron 2, después 4, y así llegar hasta 24 pistas, que fueron una novedad en los 70, que permitían grabar una batería completa, usando varios micrófonos, y además hacer overdubs encima de eso. Básicamente, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, grabado en cuadrafónico. Una locura. El cuadrafónico, en realidad, el sistema cuadrafónico, la cuadrafonía en general, viene de los años 70, de los tempranos años 70, no es que era una invención realmente moderna, ¿no? De hecho, muchos de los sistemas de sonido provienen de la misma idea y de hecho son bastante antiguos. No Dolby Atmos 13.1, no, sí, eso sí es bastante moderno, pero todo lo demás es bastante viejo. Y sonaba muy hi-fi. Y además en cuadrafónico. Imagínense, ya estábamos hablando de un side, de un mid. Hermoso. No del side y del mid que hoy por hoy tenemos, pero sí existía. Bien, en este punto en que las consolas se fueron haciendo cada vez más completas y complejas en funcionalidades, no pasaba esto. Y era necesario, digamos, poder manejar una cantidad importante de pistas y poder modificar las cualidades tímbricas de la señal. Para ello venían con selecciones de Q, filtrado, más adelante vinieron con compresores. En realidad no tanto más adelante vinieron con compresores, pero sí vinieron con limitadores y con puertas bastante más adelante. Y opciones cada vez más avanzadas de ruteo a subgrupos. Inserciones externas, medidores, correlatores de fase, esto lo trajo NIR, esto es de NIR, el correlator de fase, búmetros en canales, subgrupos y masters. La consola tiene un canal maestro y otro canal master, pero de los subgrupos, por eso dije masters. Chicos, imagínense lo que es básicamente tener todos los plugins en la misma consola. Ya, a ver, más a favor de Earth, Wind and Fire. Muchísimo hi-fi. Ya ahí ya se estaba logrando. En esta época también se desarrolló en paralelo la posibilidad de automatizar parámetros de la consola o escenas que son equivalentes a fotos de los parámetros de la consola. Luego se colocaban los faders motorizados en los canales para poder automatizar el nivel de las pistas y crear mezclas dinámicas. Por la razón por la que la consola era la reina y señora de cualquier estudio de grabación profesional, viene dada por algunas características propias del audio analógico. Y ahora vamos a ver qué es lo que lo hace tan especial. Como característica, el ruido. ¿Se acuerdan que la primer desventaja? Bueno, a ver, denme un segundito que quiero revisar. Bueno, si se fijan, sí hay desventajas, OTV, sí, no dije nada, porque era re injusto que digan que ITV arrancaba con las desventajas y OTV arrancaba con características. No sé si había imparcialidad. Está muy sesgado, claro. Claro, es fanático. No, pero como buen profesor puse las desventajas también. Bueno, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de desventaja de audio digital, lo primero que aparecía era el ruido? Aparecía el del sonido, ¿no? Que ya era un palo muy duro decir que la primera ventaja del sonido del audio digital. La primera característica, en realidad, que hace
que el sonido digital no esté tan bueno es que la característica primigenia del audio analógico es el ruido, chicos. Es el ruido de un transformador, es el ruido que genera una válvula de comportamiento armónico. Y todas esas cosas en realidad son lindas, son musicales. Dice que los componentes de un sistema de mezcla analógica tienen un ruido de fondo que va a determinar el rango dinámico máximo de la señal. El ruido es inherente al audio analógico y es bastante alto en equipos fabricados hace mucho tiempo por una cuestión de tolerancias de componentes electrónicos. Lo que diferencia al ruido de las emulaciones del sistema digital es que cada equipo tiene un ruido distinto, ya que los componentes de los circuitos no son iguales, por más que las tolerancias de fabricación sean muy bajas. ¿Ustedes se acuerdan que los que tuvieron el workshop, en la masterclass que dimos de electrónica aplicada al audio, hace creo que un mes, hablábamos de que un FET no es igual a otro FET, que es muy difícil encontrar 4 FETs iguales en una bolsa de FETs, digamos, de esos chips. Por lo que un dispositivo no tiene el mismo ruido que el otro. Pueden ser muy bajos igual, pero no tienen el mismo ruido. De manera tal que el plugin no puede tener aleatoriamente ruidos y además entender que vos abriste 4 y entonces tiene que iniciar una batería de ruidos, ¿no? Una batería, hablo de varias opciones. De manera tal que hace que cada dispositivo de alguna manera suene distinto. Entonces tenemos que una consola analógica tiene distinto ruido entre canales y subgrupos. Lo mismo sucede con ecualizadores, compresores y dispositivos externos. En parte, este ruido puede ser positivo, ya que el mismo enmascara a señales de bajo nivel en la grabación o mezcla que pueden llegar a ser molestas de no estar presente el ruido. Otra característica es la distorsión. Bajo el mismo principio que el ruido, los dispositivos analógicos generan distorsión de distinto tipo, fase, armónica y frecuencial, puede también tranquilamente frecuencial. ¿No? A esto después vamos a ver qué tipo de distorsión es. Hay dos tipos de familias de distorsión, que es la distorsión lineal y la no lineal, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra característica es la musicalidad. Si observamos el comportamiento de los dispositivos analógicos, en general podemos darnos cuenta que no tienen la precisión que existe hoy en día en su par digital. Yo siempre hago el ejemplo entre un LA2A digital y un LA2A analógico. Ustedes pueden mover la perilla de reducción de ganancia del peak reduction en un LA2A y de repente el plugin empieza automáticamente a comprimir y de una manera muy distinta a cómo se mueve la aguja en su par analógico. Y a lo mejor ponen el mismo seteo en el par analógico y la aguja ni se mueve y suena penito un poco distinto, pero más por la distorsión que por la compresión. Entonces, la musicalidad del dispositivo analógico tiene que ver con eso, tiene que ver con que al no ser más preciso, digamos como que fluctúa mucho más la señal en su cuestión tímbrica. Si hablamos, por ejemplo, de compresores, vamos a ver que por lo general el ataque y el release de estos son mucho más amigables con la música e incluso en muchos casos los equipos no tienen una nomenclatura en número, sino por ejemplo en tiempos de ataque lentos o rápidos. Algo similar ocurre con los ecualizadores de equipos reconocidos. Los anchos de banda que manejan son muy grandes y por lo tanto más permisivos a una mala ecualización. Por ejemplo, los anchos de banda de... me perdí.
los anchos de banda de una octava o más son típicos de los modelos clásicos. Esto significa que al ecualizar una zona frecuencial también estamos tocando la octava, que es un intervalo bastante musical, ¿no? No es lo mismo hacer un intervalo de séptima, ¿no? Súper disonante, súper tensionado, que hacer tónica y octava, ¿no? Bueno, y más o menos eso es lo que hacen muchos ecualizadores analógicos. De manera tal que nos permite esto de escuchar más rápido lo que queremos, de que suene más musical, de que suene más amigable y por sobre todas las cosas de que suene orgánico. Por lo mismo no son tan selectivos y esto puede evitar llegar a hacer sonar mal al ecualizador. Esta distorsión es distinta en cada canal y dispositivo usado, digamos, por el mismo motivo que con el ruido. Esto puede ser deseable ya que esas diferencias influyen en cómo el oído, por ejemplo, interpreta el estéreo. Recordemos que el sistema auditivo reacciona ante diferencias de nivel, de timbre y de fase. Entonces, que el timbre y distorsión sean ligeramente distintas entre canales y en el reparto estéreo puede contribuir a una mayor amplitud o apertura en la imagen estéreo, que es por lo general deseable en muchísimas de nuestras mezclas. Con ustedes hicimos la comparativa de ecualización dual y compresión estéreo. No me Perdón, no acuerdo. escuché bien, ¿cómo es? Con ustedes sí, yo estoy bastante seguro que lo hicimos, de hacer una ecualización dual con dos dispositivos mono y de usar el TLA para mostrar que con el mero hecho de comprimir por un procesador estéreo analógicos, la imagen en estéreo crece, porque hay una Sí, 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 sí. diferencia. y lo Sí, hicimos. sí. Lo Sí, hicimos, sí, lo hicimos. hicimos, lo hicimos con los coros de Erwin Fire. Bien, Hicimos con ecualización también. ecualización Ampliamos. dual. Eso. Bien, ecualización dual son dos dispositivos mono haciendo cosas distintas. Y el compresor, por el mero hecho de tener diferencia entre canales, porque un canal no puede ser igual al otro, es imposible que se construya dos veces el mismo canal y exactamente iguales, de manera tal que lo que hace es, vos lo pasás por ahí y tenés más apertura estéreo, ¿eh? Y no suena como un expansor estéreo, suena mucho más orgánico. Bien, headroom. Otra de las características que definen a los dispositivos analógicos es su headroom, es decir, el nivel de señal máximo por encima del nivel estándar, más 4 dBu o 0 BU, que pueden soportar antes de llegar a la distorsión. Ciertas escalas de diseño analógico logran niveles envidiables de headroom, por ejemplo, los diseños de Rupert Neve y su filosofía, ¿no? Cuando hablamos de Rupert Neve, hablamos de mezclas muy hi-fi, de consolas ridículamente hi-fi. Nada, ridículamente no, en realidad son una cosa muy bella. No sé si son tan lindas estéticamente, pero de hecho parecen viejas las consolas Neve. Creo que es parte de la filosofía de la marca, ¿no? Es el legado de Neve en el audio, digamos. Pero bueno, algunas marcas o algunos dispositivos, por ejemplo, qué sé yo, el Warm Audio, la versión C del 1176, el LA2A, son todos dispositivos que tienen un headroom distinto, que por ahí no lo tiene un DBX560 o un bus compresor, ¿me entendés? Pero el Chandler, por ejemplo, el Chandler tiene eso, tiene una distor posterior al 0BU que está muy buena, ¿eh? No todas las marcas lo hacen, pero es una característica, siempre tiene un poco más de headroom que el audio digital, siempre. Bien, compresión y cambios en la respuesta en frecuencia. La cinta tiene cierta pérdida en su respuesta en frecuencia,
con el uso y desgaste de la misma. Es decir, que al ir avanzando en la mezcla se tiende a perder frecuencias agudas. También, además, un máximo nivel de señal que puede aceptar, y cuando se rebasa ese nivel empieza a comprimir la señal, tal como lo haría un compresor. Tal vez este es uno de los motivos por el cual ciertos productores favorecen a la cinta para grabar cierto tipo de material, como puede ser el caso de la batería, ¿no? La batería grabada en cinta es muy, muy orgánica. Vamos a hablar de las ventajas. La musicalidad. Si observamos el comportamiento de los dispositivos analógicos en general, podemos darnos cuenta que no tienen la precisión que existe hoy en día en su par digital. Si hablamos, por ejemplo, de compresores, vamos a ver que por lo general el ataque y el release de estos son mucho más amigables con la música, digamos. E incluso en muchos casos los equipos no tienen una nomenclatura en número, sino que, por ejemplo, tienen ataques lentos o rápidos. Algo similar ocurre en los ecualizadores de equipos reconocidos. Los anchos de banda que manejan son muy grandes. Bueno, vamos, esto está en las características, ¿no? Fíjense que básicamente copy y pegue la misma idea. Pero lo cierto es que esto es una ventaja, además de ser una característica. Por eso el copy-paste, digamos. No está copy-pasteado, pero es la misma idea, casi con las mismas palabras. Acá empezamos con las que son realmente muy importantes. Vamos a primero incorporar un momento reflexivo acerca de ustedes que ya han hecho algunas bajadas, han tenido esa experiencia, pero también han tenido la experiencia de hacer una etapa de control más una etapa aditiva en un canal auxiliar. Díganme qué es más simple, hacer todo en el mismo canal, bajarlo y dejar la pista nueva sin nada, o ponerle varios plugins, enrutarlo, hacer un envío a una pista de efecto, poner los plugins para la etapa aditiva, hacer una nueva estructura de ganancia. ¿Qué es más simple? ¿Qué es más simple? ¿Poner 20 plugins o 2 fierros? Y 2 fierros. Y esa es la característica primigenia de la mezcla analógica. Aparte cuando tenés todos los plugins a disposición, es como que tenés tantas opciones que no sabes qué hacer. Mucho más simple cuando ya sabes qué tenés que hacer y decís, bueno, con esto hago y sé trabajar con esto. Eso es muy cierto, Jorge. Sin embargo, yo te hablo más a partir de la simpleza al método de mezcla, ¿no? La mezcla digital requiere de un paso a paso estricto, porque en eso se va a basar la prolijidad de tu mezcla y el resultado final. El audio analógico es tan natural, no, por favor, no es tan sencillo como, es bastante complejo mezclar bien. Lo que sí es cierto es que vos haces las bajadas y empezás a trabajar más con pistas de grupo que con la pista auxiliar de kick, la pista auxiliar del redo, la pista auxiliar de la reverb del redo, la de los toms, la de los overhead, la de la room, la del drum set. Vamos, te acabo de nombrar 8 pistas con varios procesos adicionales a las pistas de audio. ¿Te das cuenta que es realmente mucho menos simple? Y los resultados para que esa mezcla digital salga bien, sí o sí se hace eso. No existe la mezcla digital que le ponen 4 plugins a las pistas de audio, hacen un staging y ganan un Grammy. No existe eso. El método ITV es muy, muy intransigente. Lo vamos a ver. En realidad ahora vamos a hacer un poco de audio analógico y después vamos a volver al método digital porque me tienen que entregar unos trabajos prácticos. Pero fíjense que mezclar analógicamente es realmente mucho más simple porque mezclo con los dispositivos, hago las bajadas, pista de drum set, listo.
Y en la pista de RC, a lo mejor le pongo otro compresor analógico y lo dejo ahí. Y se terminó. Y ya está. No, bueno, ya está, no hay que usar un montón para hacer eso, pero vamos. Mi batería me sigue quedando con la misma cantidad de canales. En cambio, mi batería en el método ITV me queda casi con el duplicado de los canales. Al 60% de duplicado de los canales. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Espacialidad y profundidad. Bueno, volvemos a esto que decíamos de la diferencia ILD, básicamente. La espacialidad y la profundidad. Tal como mencionamos anteriormente, la existencia de diferencias en la respuesta entre canales, tanto en distorsión como en ruido, da lugar a una tendencia a mayor espacialidad en los elementos de la mezcla. Esto nos permite una mayor separación entre los elementos de la mezcla con un menor esfuerzo. Por ejemplo, generar texturas. Yo les puedo asegurar que al pasar un bajo por dos dispositivos distintos y al bombo por otros dos dispositivos, ya ahí hay algo que los va a diferenciar. Porque la respuesta de un dispositivo y de otro dispositivo, que ni siquiera sea igual, obviamente si es igual hay una diferencia, si no son iguales hay otras más diferencias. Esta es la parte más, yo diría que esto es lo más importante, y es que obliga al entrenamiento auditivo. El no poder, mira, casualmente ayer Julio Raceto en clase me planteó exactamente este problema. De que como la 1A ya está un poquito más avanzado en audio analógico, un alumno me planteaba esto, que tenía que exagerar todo mucho porque necesitaba ver un gráfico él. Y el audio analógico no te muestra un gráfico, el audio analógico son perillas y se terminó. Digamos, perilla y un búmetro, en el caso que tenga un búmetro. El no poder ver las curvas de ecualización que generamos en una pantalla o los tiempos de ataque y release de los compresores con la precisión del DO nos obliga a estar atentos a qué es lo que sucede desde el punto de vista del sonido. A la larga entrenamos nuestro oído para reconocer ciertas frecuencias o problemas en el material de la mezcla y poder solucionarlos sin necesidad de ver los parámetros que estamos modificando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que yo mezclo ciegamente. Lo cierto es que, bueno, ustedes seguro se acuerdan, cuando estamos en clase, yo les voy diciendo qué frecuencias deberían excitar o sustraer para que ustedes las escuchen. Bueno, eso lamentablemente no lo hago porque es magia. Lo hago porque estoy muy entrenado, como ustedes van a estar entrenados cuando terminen este curso y seguramente seguirán entrenándose. Pero no es magia, chicos. Esto es un entrenamiento duro y hay que estar ahí y hay que practicar y hay que seguir estando ahí y adivinen que hay que seguir practicando después. Para darse cuenta de esas cosas. De manera tal que ustedes en un par de meses ya van a agarrar un dispositivo, van a hacer clac, 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 clac y pasan al otro dispositivo. Esa es la idea, porque si hacen eso es porque ya están escuchando lo que quieren. Y eso es buenísimo. Eso es lo que hay que lograr. Fuerza a la toma de decisiones, me encanta este título. Fuerza a la toma de decisiones. Un poco lo que decía Santi o Jorge de esto de que como lo que hay es lo que hay, ya está, hay que ir a eso. Las limitaciones tanto en la cantidad de procesamiento o dispositivos disponibles como en las cosas que se pueden hacer con los mismos nos obliga a tomar decisiones respecto a lo que queremos hacer en la mezcla. Muchas veces el tener demasiadas opciones nos hace divagar con la dirección de la mezcla y no logramos terminar las mezclas. Bueno, esto también una gran ventaja. El sonido cálido. Este adjetivo está vinculado a la generación de armónicos de ciertos dispositivos, en especial los valvulares. Los mismos, al generar armónicos pares, dan una textura y calidez al sonido que es muy apreciable en ciertas fuentes o tipos de procesadores.
Algunos ejemplos de estos circuitos son el EQP1 de Pultec con amplificación valvular, porque recuerden que también hay un EQP1 transitivo, el compresor LA2A, el compresor Fairchild 670, el Varimu de Manley, entre otros equipos. Tienen realmente un sonido que lo pasaste por ahí y ya funciona, aunque el compresor no esté comprimiendo. Lo pasás por ahí y ya su instancia valvular ya empieza a generar un sonido mucho más lindo. Recuerden que el LA2A no es un compresor valvular. El 670 y el Varimu sí son compresores Varimu, digamos. Bien. Desventajas. La vara es alta. Así como en las mezclas digitales que mencioné, la vara era demasiado baja, en las mezclas completamente analógicas la vara está muy alta. Ahora, quiero aclarar que con esto no me refiero a mezclar con una mesa Behringer y un ecualizador gráfico en conjunto con un compresor de $150. Sin querer desmerecer a estos equipos, pero haciéndolo, si vas a mezclar así, te recomendaría mezclar digital, sin pensarlo. Los equipos que suenan realmente bien y que no nos van a dar dolores de cabeza, ruido, fritura, interferencia, son caros y valen la pena. Y acá de nuevo volvemos con el no tabú de hablar de dinero, chicos. El audio nunca fue barato y si vos pones audio, un procesador de $100 a tu canción y le estás poniendo solamente $100 a tu canción. Es terrible, es una muy mala idea. Mayor tiempo para mezclar. Y esto es realmente cierto. Hacer un recall, incluso si se trata de unos cuantos equipos, es tedioso y consume mucho tiempo. Pensemos que si tenemos que hacer una corrección de una mezcla en la consola, necesitamos colocar todas las perillas, interruptores y faders en el mismo lugar en el que estaban. Pues si esto fuera poco, hay que hacer lo mismo con dispositivos periféricos como compresores y ecualizadores. Esta práctica puede llevar, en el caso de una mezcla grande, varias horas de recall para recién empezar a mezclar nuevamente y a realizar, digamos, la corrección necesaria. Recordemos que para hacer un recall necesitamos haber almacenado todos los parámetros de los dispositivos vía fotos, hojas de recall o grabaciones de video. No hay automatizaciones, salvo en las consolas de muy alta gama. Las consolas analógicas no proveen de formas de automatización. Si queremos cambiar algo de la mezcla, lo tenemos que hacer en tiempo real y hacerlo correctamente encima. Es por eso que en el pasado se usaban todas las manos que hubiera en el estudio para hacer movimientos de automatización, el ingeniero de mezcla, los asistentes, los músicos y todo quien estuviera cerca. Les voy a mostrar además, Cubo Recall se llama, ¿no? Sí, Cubo Recalls. Bien. Bueno, no acá. Ah, sí, ahí está, ahí está. Acá por Discord pueden ver, esto vamos a dejar de compartir. Bien. Por Discord pueden ver, ahí mandé la imagen. Entonces, con muchas canciones. Yo acá en el estudio tengo un operador que hace las bajadas y hace la edición del audio. Yo a veces un trabajo a mí mucho no me gusta. Y bueno, él trabaja acá y hace ese trabajo, ¿no? Y cada vez que termina de hacer las bajadas y empieza con algo nuevo, usualmente hace un recall y lo manda a un grupo que tenemos que se llama Cubo Recalls, como para poder decir, bueno, a ver, terminé todas las bajadas o algo así y dejo todos estos
dispositivos sin bajar, pero te dejo las fotos del recall como para que vos los dejes prendido 1 hora. Él me aclara además durante cuánto tiempo hay que prenderlo, porque si usa ciertos dispositivos, para hacer un recall hay que dejarlos funcionar 1 hora para que se calienten. Hablo de los dispositivos valvulares mayormente. O los FET. Los FET responden distinto a la variación de temperatura, de manera tal que un 1176 necesita de 40 minutos antes de usarse. Nosotros en clase lo prendo y lo usamos, pero cuando uno hila muy fino, realmente es muy importante dejar estar prendidos a los dispositivos un tiempo para que, llegado a la temperatura correcta, esos dispositivos se sostienen en esa temperatura, a menos que haya un problema eléctrico, y su funcionamiento es al 100%. Bien, vamos a dejar de grabar.